de regreso, gracias por continuar con nosotros y como bien le adelanté hace algunos minutos en los avances informativos, está con nosotros en el estudio la titular de la área educativa aquí en Tamaulipas, Lucía Aimee Castillo Pastor, es la secretaria estatal. Bienvenida. Hola, muy buen día, me da mucho gusto tener esta oportunidad, gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por estos minutos. Hemos platicado mucho, secretaria, desde estos espacios sobre el regreso a clases, sobre la temática de la nueva escuela mexicana, de los libros de texto, la infraestructura, pero si le parece nos vamos por partes. ¿Estamos listos? Ya el lunes arranca oficialmente la llegada o el arribo de los alumnos a los planteles educativos, porque si bien es cierto, esta semana pues ya están trabajando los maestros y maestras de Tamaulipas. Es correcto, yo quiero además reconocer que en Tamaulipas desde la semana pasada tuvimos ya encuentros importantes de preparación para el arranque del ciclo escolar con un importante grupo de docentes que tienen la responsabilidad de conducir sectores, zonas escolares, áreas especiales de educación física y también quienes están abocados a lo que se conoce como centros de maestros y los coordinadores de inglés en el estado. Esto con el fin de poder organizar gran parte de las tareas que se iban a desarrollar o se están desarrollando esta semana. Esta semana en el calendario escolar está establecida la necesidad de un consejo técnico escolar que permite ir construyendo todas las pautas y la identificación de acciones para iniciar el ciclo escolar, pero además está identificada la necesidad de atender a un curso intensivo o un taller intensivo dentro de las tareas que tiene que en colectividad trabajar cada una de las escuelas. Y yo quiero reconocer el compromiso que han mostrado todas estas figuras y además nos han compartido en estos días el cómo se ha ido desarrollando tanto el Consejo Técnico Escolar como la parte del taller intensivo en el que están revisando algunos de los temas que ha referido en la introducción y que son necesarios para poder arrancar fuerte, con claridad y puntualidad el ciclo escolar. Claro, bueno, esto en cuanto al material o preparación que ustedes tienen que realizar por cada uno de los maestros y maestras de Tamaulipas. Ahora bien, la infraestructura, secretaria, ¿están listas las escuelas o hacen alguna revisión o cómo van a estar, bueno, los padres y madres de familia seguros de que sus hijos van a estar bien en los edificios? Sí, yo quiero, que es un tema que hay que dividirlo también, porque por un lado tenemos las instituciones de educación básica, media y superior que tienen una condición de reconocimiento de validez oficial, es decir, son privadas y prestan el servicio educativo o tienen una autorización en el caso de la educación básica y ellos tienen que atender a una serie de normatividad o elementos normativos que les dan la posibilidad de prestar el servicio. Una de las tareas que a través de una dirección que se enfoca tanto a la autorización como al reconocimiento de estas escuelas ha sido poner mucho más atención y hemos insistido desde el mes de octubre en la necesidad de que cumplan con la renovación de sus certificaciones y de sus permisos para poder sostener esta relación con la Secretaría en la prestación del servicio educativo. Creo que es un buen momento para insistir en el cumplimiento. Nosotros hemos hecho ya algunos apercibimientos a instituciones que requieren hacer la actualización y reconocer también que hemos trabajado con algunas presidencias municipales para fortalecer la relación que debemos tener y que marca muy claramente la Ley de Protección Civil para que estemos teniendo una actualización permanente del Estado que guarda las responsabilidades en esta materia, cada uno de los edificios públicos que presta el servicio educativo, también en lo público, y que son las áreas de protección civil de los municipios quienes nos ayudan a garantizar que cumplan con una serie de elementos. Por otro lado, hay una responsabilidad propiamente también de una instancia que para el Estado es conocida como el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, que tiene todo un proceso que marca la Ley de Infraestructura sobre lo que debe atenderse. Yo lo que te diría es que sí, tenemos un reto importante sobre aspectos de rehabilitación, particularmente eléctrica, por el tiempo de algunos inmuebles.
hemos identificado en la zona norte del estado, y lo referí en algún momento, algunas techumbres que tuvieron que ser removidas por el efecto climatológico que se vivió más o menos a mitad del año de este ciclo que acaba de concluir, alrededor de abril-mayo. Hubo una serie de ventarrones y identificamos que había algunas estructuras que debía preferiblemente mejor retirarse para evitar el riesgo. Con esto quiero dar una muestra de que estamos permanentemente a través de nuestras diferentes instancias trabajando en la identificación de los riesgos que pudieran existir y actuando en consecuencia. Adicionalmente tenemos un programa de obra que nos está permitiendo rehabilitar y generar condiciones en materia de energía, de infraestructura eléctrica, pero también de infraestructura sanitaria y nuevas aulas en el caso en donde hemos visto que todavía hay un comportamiento de crecimiento al interior de los municipios donde se ubica el servicio educativo. Hablando de estas fallas que ustedes ya han estado detectando, hablaba, como citar un ejemplo, la cuestión que es cuestión eléctrica. ¿Tienen identificado algún porcentaje de las escuelas que tal vez, bueno, han presentado algunos lineamientos que pudieran ser de riesgo para los menores de edad? No, lo que creo es que sí tenemos la necesidad, sobre todo habría que ver que todo tiene una historia. La forma en la que ha ido incrementándose la temperatura en todo el estado ha implicado que muchas de las escuelas incorporen el aire acondicionado en las aulas para garantizar un mejor ambiente para el aprendizaje, y esto ha sobrecargado la capacidad que tenían muchas escuelas para poder proveer de energía, y hemos tenido que participar de la sustitución o de la ampliación de infraestructura, llámese subestaciones o transformadores, con la capacidad para poder proveer de la cantidad de energía que requieren las escuelas y hacer una modificación en el cableado que soporte esa carga y nos permite equilibrar. Entonces creo que más bien entre los grandes retos que tenemos es esta necesidad de sustitución para poder garantizar que haya condiciones. En algunos casos nos han requerido, y ligado también al momento crítico que tuvimos al cierre del ciclo escolar de la ola de calor, la solicitud de incorporación de herramientas como el aire acondicionado en algunas áreas donde requieren, o ventiladores donde requieren ventilación para poder proveer en el mejor de los ambientes el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero diría yo que el reto fundamental tiene que ver con rehabilitaciones y mantenimientos en estas líneas, y el diagnóstico que hicimos también nos permitió asomar la necesidad de crecer en recursos para la provisión en algunas zonas del estado de almacenamiento de agua. Esto será también una de las áreas que atenderemos este año con parte del presupuesto que se ha sido asignado. Ahora, venimos de un rezago importante en la atención, sí, lo he referido también en otros momentos, y gran parte de la gestión que ha hecho el gobierno y que nos ha instado el gobernador Américo Villarreal es seguir buscando diferentes fuentes de financiamiento que nos permitan atender un rezago importante que tenemos en esta materia, pero diría yo que podemos dar la certeza de que hemos fortalecido nuestros esquemas de supervisión y de identificación de riesgo para actuar lo más rápido posible. Está interesante el tema de las cisternas, por ejemplo, de cómo pueden estar abasteciendo de agua en los planteles educativos, porque antes de cerrar el ciclo precisamente era un punto por el cual muchos niños tenían que irse a casa porque o no había agua o se había registrado una falla eléctrica. Pero qué bueno que van a tocar ya el tema. Sí, es una de las cosas, de los diferentes temas que ha abordado la estructura educativa con nosotros. Yo quiero además reconocer que hay escuelas en las que, dadas las condiciones de los ejidos o de las comunidades donde se ubican, tienen quizá una mayor recurrencia sobre el acceso al vital líquido, y aún así ellos permanecen en las instituciones, asisten diariamente y se organizan con las colectividades
para poder generar las condiciones de prestación del servicio educativo. Y creo que son ejemplo del cómo organizándonos bien podemos sostener la prestación del servicio de forma regular. Ok, correcto. Hablando por partes que nos íbamos a ir de la entrevista, ya nos platicó de cómo se están preparando los maestros y maestras del Estado para este regreso a clases, de la infraestructura. Ahora bien, la nueva escuela mexicana. Ha dado mucho de qué hablar, secretaria, cómo se va a manejar aquí en Tamaulipas. Los maestros pues ya se van empapando de todos los materiales y también de la estrategia que van a implementar, si ya sea con los libros de textos que ya de manera oficial se ha dado a conocer que se van a entregar en el Estado, o si se van a utilizar otras herramientas adicionales. Yo quiero decir que es muy importante que toda la población esté enterada y consciente de que el proceso de implementación de lo que es la escuela o la nueva escuela mexicana ha venido o ha partido desde ya hace casi 5 años. Es decir, no ha sido algo que entra de repente al contexto educativo, sino ha ido delineándose desde el arranque de la Administración Federal. La Secretaría de Educación ha dado claridad primero de todos los principios que integran o definen el modelo educativo que hoy se cristaliza con la publicación de los planes y programas y los programas sintéticos particularmente, y la publicación de los libros de texto gratuitos que han sido distribuidos en todo el territorio del Estado, y que estamos listos para poder compartir y revisar y disfrutar y dialogar sobre ellos. Creo que ha habido mucha confusión alrededor del manejo de temas, quizá no con toda la profundidad, y uno de los puntos importantes que precisamente en estas sesiones de trabajo con supervisores y jefes de sector hemos identificado y hemos trabajado ha sido el que podamos profundizar sobre aquellos temas que se han abordado a través de diferentes medios de comunicación, particularmente las redes sociales, y que quizá han generado cierta confusión. Yo diría de forma muy puntual que la nueva escuela mexicana plantea desde un enfoque humanista el cómo debemos colaborar y trabajar dentro de las escuelas para poder acercar el conocimiento de una manera mucho más integral a los niños, que sea un esquema que permita prácticamente aprender como normalmente vivimos, es decir, identificamos un trazo sobre un problema, una situación, y utilizamos diferentes elementos de aprendizaje para resolverlo, desde nuestro lenguaje hasta el pensamiento lógico-matemático o la operación matemática que nos hace definir si eso tiene un costo o un pago que realizar. Tenemos que utilizar los conceptos matemáticos para poder resolverlo, pero adicionalmente tenemos que saber si va a tener un impacto lo que yo voy a hacer en el medio ambiente, en otros compañeros, en el pensar en el otro, el que formo parte de la colectividad. Y gran parte del diseño de la nueva escuela mexicana integra estos componentes, y por ello, en lugar de identificar de forma fragmentada los conocimientos hoy en los libros de texto o en los programas sintéticos, identificamos una integración por campos formativos que nos permite precisamente ver esto que veíamos antes como español, matemáticas, ciencias naturales o biología, verlo mucho más integrado de tal forma que pueda mirar de una forma mucho más transversal los temas, el niño, y también los pueda abordar el maestro para generar un interés mayor por los aprendizajes. Entonces, lo que vemos es que hay una modificación y por tanto los materiales educativos, llámese libros de texto gratuito, están integrados por campos formativos. Entonces, creo que es un cambio muy importante. Todo el año pasado tuvimos un proceso de preparación sobre cómo participa también el maestro en el codiseño de toda la estructura programática y la posibilidad de su planeación didáctica para ir abordando cada uno de los temas que se espera atienda durante cada grado escolar. Y recordemos también que uno de los temas que fue muy sonado fue que se eliminaban los grados, y que en realidad el planteamiento de la nueva escuela mexicana tiene que ver con generar una distribución por fases, porque
porque también hemos identificado en el tiempo, y una de las cosas que ha insistido la Secretaría en tratar de abordar y resolver es que un poco el esquema de lo que vivimos en una escuela multigrado, en la que tenemos niños de diferentes grados, atendidos por un docente y que por supuesto llevan un proceso de atención sobre los aprendizajes, la madurez de aprender y la profundidad de atender a contenidos, se está dando prácticamente en todas las escuelas, ¿no? Los niños tienen procesos de aprendizaje distintos, tienen formas distintas de incorporar el conocimiento. Algunos son más visuales, algunos requieren esta parte de practicar, algunos son muy auditivos. Entonces, toda esta diversidad que se encuentra en el aula requiere también de habilidades para que el docente pueda y de estrategias, que particularmente esta metodología de enseñanza a través de la resolución de problemas y de proyectos, va enfocada principalmente. Entonces, estos son algunos de los elementos que podría compartirte porque habría muchísimo que hablar, ¿no? Hablando sobre este esquema que me comenta, bueno, no fue abrupto la inclusión de los libros de texto, me platica que son ya años anteriores, han estado evolucionando y madurando esta modalidad de la nueva escuela mexicana. ¿Tienen también previsto algún esquema de medición, es decir, del impacto el próximo año de... digamos, qué tan positivo fue, qué rubros sí fueron eficaces con esta nueva modalidad donde ya no hay pues materias, que era una de las preocupaciones básicas de muchos padres y madres de familia, incluso pues ahí todos intervinieron, tengan hijos en escuelas básicas o no, incluso ya pues algunos tienen ya hijos adultos, no tienen nietos, pero sin embargo todos estamos interesados en el tema de que ya no hay matemáticas, de que ya no es geografía, de que son pocas las hojas que están destinadas a matemáticas, pero bueno, conforme ha evolucionado esta temática, han platicado que, bueno, va incrustado en todos los libros en diferentes puntos de las páginas. Ahora bien, ¿sí tienen este esquema de medición o cómo lo van a ir midiendo, decir, en cuanto a la evolución de cómo están los niños recibiendo esos conocimientos? Sí, yo diría dos cosas importantes. Primero, efectivamente no es la desaparición de asignaturas o materias, es la integración y gran parte de el seguimiento que daremos está visto desde dos lógicas. Por un lado tenemos a Mejoredu, que es una institución que de forma autónoma está orientando procesos de mejora en la educación y que incluso recientemente también los expertos que forman parte de esta comisión y que nos está asistiendo incluso técnicamente en Tamaulipas, ha estado presente y ha estado colaborando con nosotros, tienen una evaluación que han denominado diagnóstica. Esta da elementos importantes del estado que guarda los aprendizajes de los niños. Ellos han dado datos muy puntuales de el rezago importante que generó incluso el proceso pandémico en todo el país y los aprendizajes que hay que reforzar. Y por otro lado, en el Estado nosotros hemos fortalecido el proceso de evaluación con una aplicación que nos está permitiendo de forma censal identificar qué pasa con los niños cuando llegan al tercer grado, que es una de las fases del modelo, en sexto grado y tercero de secundaria. Estos instrumentos de medición nos van a permitir identificar cómo vamos a ir avanzando con los aprendizajes, y yo diría que algo que seguramente seguirá siendo de interés del papá y de la mamá, de las familias, que me parece muy importante invitarlos en esta idea de la escuela o de la nueva escuela mexicana. Es fundamental identificar que es necesaria la participación del padre o madre de familia o de quien es tutor de ese niño o niña que va a la escuela, porque incluso gran parte de los materiales, los libros de texto, hablan de proyectos que tienen que ver con la comunidad y la comunidad los incluye, y obviamente hay una responsabilidad que tenemos todos con nuestros hijos de apoyarlos, de conducirlos, de orientarlos hacia el conocimiento, pero además quiero decirte que gran parte de la identificación de lo que encontramos cuando llegamos por acá es que tenemos que hacer, y lo seguiremos haciendo, la implementación de la nueva escuela mexicana y el reforzamiento de los conocimientos que permiten
tener las bases suficientes para la incorporación de conceptos más complejos. Y estoy hablando particularmente de que continuaremos haciendo o realizando acciones e incorporando materiales que fortalezcan la lectoescritura o la lectura y la escritura, y asimismo las matemáticas como un elemento fundamental para la incorporación de cualquier conocimiento que requiere una niña, niño o joven en sus trayectos. Entonces, en Tamaulipas estamos listos para, con el acompañamiento de los maestros, seguir fortaleciendo estas dos líneas que son necesarias. Hemos determinado que son aprendizajes fundamentales que requerimos nosotros seguir trabajando, y hemos generado ya algunas estrategias que incluso igual en estas reuniones que te platicaba hemos trabajado, hemos identificado datos muy importantes para tener una ruta, y adicionalmente estamos incorporando materiales tanto físicos como digitales. Okay, en términos generales, se van a entregar los libros de texto a partir de este lunes con el arranque del ciclo escolar, y en torno, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría que lo abordáramos, en torno a estas manifestaciones que se han dado por asociaciones de padres de familia. Ustedes, ¿cuál va a ser su acción? ¿Van a orientarlos? Hablaba también el líder del CENTE que iban a hacer una gira de trabajo por los diferentes municipios del estado para pues darle claridad a las dudas que puedan vertir en torno a los nuevos libros de texto. ¿Ustedes cómo van a actuar? Con pleno respeto. Yo creo que gran parte incluso también de los valores fundamentales que promueve la nueva escuela mexicana en el marco de una democracia que se tiene que ir fortaleciendo, tenemos que estar claros en que se vale disentir, es importante que cada quien tenga la posibilidad de dar su opinión sobre lo que piensa respecto a cualquier tema que les dé interés, y debemos ser respetuosos y promover ese respeto en el diálogo. Creo que además debemos hacerlo de forma serena, tranquila, con la intención de poder identificar qué elementos les darían particularmente mayor tranquilidad en el proceso formativo, y no construir un diálogo que genere encono o que genere conflicto, porque al final del día creo que la Secretaría tiene muy claro el nivel de responsabilidad que tiene cuando está teniendo un impacto directo en el desarrollo de la vida de una persona, y el humanismo es muy claro respecto a la necesidad de generar una serie de herramientas que permitan al ser humano construirse de manera integral y listo para enfrentar o construir su propio sueño. Entonces creo que me parece que habría que decir que seremos respetuosos y que estaremos abiertos también a la posibilidad de que platiquen con nosotros. Yo he tenido conversaciones con algunas personas al respecto del tema. Todo mundo pregunta ahora al respecto de esto, y creo que es importante informarnos, es importante que se den la oportunidad de conocer los materiales. Están en la página de la Secretaría de Educación a través de la CONALITEC, están a través de la Comunidad del Saber de la Secretaría, los hemos dado a conocer. Hemos dado a conocer también diálogos importantes con especialistas en los temas que particularmente también han centrado la atención en redes sociales, para que identifiquen claramente cómo se atienden con la gradualidad y con la visión de que tenemos hoy niños y niñas y jóvenes que son sujetos de derechos, que tenemos que buscar acercarles la información para que tomen mejores decisiones y para que se puedan contener también problemas de carácter social que requieren una pues atención mucho más integral en este momento. Sí, sobre la temática, pues hay que ser plurales en términos generales, sí, recibir cualquier tipo de crítica. Importante el tema también para usted, que se va a medir el impacto de la implementación de este nuevo esquema de la nueva escuela mexicana. Estuvo con nosotros la secretaria de Educación aquí en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, ya nos platicó de la gama general de todo lo que se va a ver en este ciclo escolar que arranca pues ya este lunes, 28 de agosto, en todo el estado, por supuesto en todo el país, pero sobre todo cómo estamos preparados aquí en la entidad, y estamos listos. Estamos listos, los invitamos a que inicien fuerte, con mucho entusiasmo, con esta cantidad de apoyos importantes que el gobierno también está generando con la entrega de útiles escolares y de uniformes en 21 municipios del estado, y además con un importante
abanico de opciones de formación y de capacitación y actualización al docente que irán acompañando esta implementación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por toda la información que nos brindó. Si le parece a usted, nos vamos a una pausa. Siga con nosotros, al regreso tenemos más de esta primera edición de ORT Noticias.